nos mienten, nos escupen a la cara y todavía pretenderán que les aplaudamos como focas y que les votemos. Para aplaudiros como focas, Sánchez Pérez Castejón y tu equipo de compañeros mártires, que lo vais a ser de aquí a 40 días, ya tenéis a los del Comité Federal y ya tenéis a los 120 pollos del grupo parlamentario que os deben la vida porque más de la mitad están desesperados. A las pruebas me remito y a las bofetadas que hay por entrar en puesto de salida en las listas me repito. No tienen dónde ir en la vida privada, no tienen dónde ganarse la vida porque son unos perfectos inútiles que llevan décadas viviendo, chupando del bote y viviendo de la cosa pública. Sale ayer Nadia Calviño desde Ferraz, que no es militante del Partido Socialista, pero que Pedro le ha encomendado, que mal se tiene que ver el figura, para encomendarlo todo a la economía, esta cosa que detestan tanto los socialistas, la izquierda en general, ¿no? Le ha encomendado la ciclópea y condenada al fracaso, tarea de salvar los muebles y, pues, se descuelga, pues eso, con que Rajoy les dejó un 27% de paro, tal. Si este paro venía ya desde la crisis del 2008 que mal gestionasteis vosotros, igual que habéis mal gestionado los efectos de esta maldita y terrible pandemia. Sale anoche, para los que veáis este enlace en tiempo real, Sánchez Pérez Castejón, y va el tío y alerta contra los peligros de cara a la recepción y a la administración de los fondos europeos, de los Next Generation, estos famosos, de que llegue Feijóo al poder. Y habla de la seguridad jurídica. El tipo da a entender, él y el izquierdo y el derecho, hay que tener cuajo, hay que tenerla de cemento armado la cara, para decir que con Feijóo no está garantizada la seguridad jurídica, porque esto, ahora lo vais a escuchar dentro de unos minutos, esto y no otra cosa es lo que vino a decir, y que, bueno, los populares pues administran mal, que hay una serie de reformas que están comprometidas con Europa, pero que corren peligro con los populares en su afán derogatorio. Pero ¿cómo puedes tener tanta jeta, Pedro? Pero si en Europa están escandalizados, y fíjate que para que se escandalicen en Bruselas con la que tienen allí montada, con el Qatargate y con otras cuestiones, ya tiene que ser la leche. Están escandalizados con el control abusivo de todas las instituciones del Estado, del Instituto Nacional de Estadística, del CIS, hasta del CNI, el control del Poder Judicial. Vamos a ver qué pasa, luego nos lo contará Xavi Horcajo, el bueno de mi amigo y maestro Xavier Horcajo, qué pasa con Lola Lolita Lola la piconera, a ver cómo la remueven ahora del puesto para el que la han nombrado de fiscal de memoria histérica o de memoria democrática. Están escandalizados en Bruselas y dices todavía que, ojo, que si llega Feijóo nos van a fastidiar los fondos europeos. Pero si los estás utilizando para tu beneficio, si te los estás gastando en campaña, unos fondos que tendrían que ser para la recuperación de la economía española después de esta maldita pandemia que habéis, insisto, vuelvo a repetir, mal gestionado, que estáis malbaratando, fundiéndoos la pasta en pro de vuestros intereses electorales, y vas y le echas la culpa a Feijóo. Menos mal que los españoles, que son un pueblo bueno y noble, pero tampoco completamente gilipollas, ya no aguantan ni un minuto más y te van a echar a gorrazos también por la economía, Pedrito, también por la economía. ¿De qué presumís? Ya nos lo explicaba ayer el doctor Lacalle, de que vamos como una moto. Pues menos mal, lo vuelvo a repetir, si fuéramos como un Ferrari nos habríamos salido ya en la primera curva, a 290, con el déficit, con el derrape de la inflación o con un peralte puesto al revés de un desempleo que sigue siendo el doble del de los países de la OCDE. Sigue, Pedrito, sigue, que te queda muy poco. La única duda que a mí me queda, y se lo vamos a preguntar dentro de unos minutos al profesor Enrique Martínez Cantero, profesor de Economía Aplicada en el CEU y gran amigo también, que sabe mucho, no solamente de todo lo que tiene que ver con Europa y, bueno, pues con cuestiones relativas a la fiscalidad, que también trataremos, de cómo le siguen poniendo palos en las ruedas a Isabel Díaz Ayuso con sus medidas de estímulo fiscal hasta que llega al Consejo de Estado, llega al Tribunal Supremo, llega al Tribunal Constitucional, llega al Consejo de Estado y les manda parar, pero claro, ya el daño pues ya está hecho. Digo, Enrique Martínez Cantero nos va a explicar hasta qué punto podría interesar o no a las más altas jerarquías de Bruselas que el actual statu quo en España se mantuviera. Os dejo con la incertidumbre para que escuchéis atentamente la entrevista de casi media hora que hemos mantenido con Martínez Cantero y que no os va a dejar indiferentes. Úrsula, doña Úrsula von der Leyen, aquí no la voy a botejar, intento ser un poco más restrictivo en mi lenguaje que en la retaguardia, que al tratar exclusivamente de asuntos políticos me permite una mayor soltura, pero doña Úrsula es del Partido Conservador.
hacer lo fácil, del partido de la Merkel. ¿Os acordáis de Angela Merkel? No es socialista ni es socialdemócrata, pero igual le viene mejor que siga Pedrito. ¿Por qué? Nos va a dar las claves Martínez Cantero. ¿Sabéis cuál es el grupo más numeroso en la Eurocámara? El grupo, no solo socialistas, sino dentro del socialista, los socialistas españoles, porque en Francia, por ejemplo, han quedado reducidos a esto. A esto les ha dejado Anne Hidalgo, ya sabéis, a 0. Y aquí en España todavía, increíblemente, pero aquí en España somos distintos también para eso, siguen conservando, al menos de momento, pues bueno, la mayoría minoritaria hasta que la pierdan dentro de unas semanas, pero las elecciones europeas no tocan hasta el año que viene. Con lo cual, pues a lo mejor a doña Úrsula igual no le viene mal tener contentos a los socialistas. Esto es una hipótesis de trabajo. Yo que conozco muy poquito Bruselas, estuve pocos meses y salí huyendo de allí, tengo para mí también que son un cuerpo tan funcionarial, tan burocratizado, son la quinta esencia de la séptima galaxia de la burocracia que les da igual, les da absolutamente igual en el fondo quién manda en España. Esto es lo que he sostenido siempre y lo que seguiré sosteniendo hasta el final, porque lo he podido comprobar. Ellos van a seguir viviendo igual de puñetera madre, van a seguir emitiendo cientos, miles de directivas al año que no valen absolutamente para nada, van a seguir sangrándonos a impuestos que habrá que unir a los de la administración estatal, autonómica, local, que seguiremos pagando los gilipollas de siempre, es decir, la clase media, mientras soportamos a gobernantes como Sánchez Pérez Castejón, que nos mienten, nos insultan, nos escupen y se ríen de nosotros en nuestra cara, y todavía nos dicen que cuando venga la derecha a España, o si viene la derecha a España dentro de 6 o 7 semanas, corre riesgo nuestra recuperación y nuestra seguridad jurídica. Pedrito, ¿sabes lo que te digo? Lo que te llevamos diciendo meses, años, que te vayas a engañar a tu pueblo, a tu santa, rellenen ustedes la línea de puntos y que nos dejes en paz. Arrancamos este segundo programa de Generación Euro de este martes 13 de junio y saludamos a nuestro buen amigo profesor Enrique Martínez Cantero. Gracias. Muchas gracias a ti, Eurico, por invitarme a este nuevo programa. Estoy encantado de participar en él. Y nosotros es un honor el recibirte en este segundo programa, en este segundo día. Enrique, ¿te parece que empecemos cabreándonos un poco y escuchando unas declaraciones en las últimas horas de Pedro Sánchez Pérez Castejón? Bueno, ellos llaman antipatriotas, ya llamaban a Aznar cuando llamaba pedigüeño en Bruselas a Felipe González, y estos dicen también que Feijóo pues va haciendo lo mismo, que es un antipatriota porque va en Bruselas hablando mal, dicen ellos, de España, no, hablando mal de un gobierno manirroto, mal administrador y despilfarrador. Pues él actúa de una forma bien parecida, pero advirtiendo de los males que pueden sobrevenir a la economía española si gana Alberto Núñez Feijóo, que es tanto como echarle a los Rottweilers de Bruselas, al que va a ser dentro de 2 meses nuevo presidente del gobierno. Ponme cuando puedas, Omar, vamos a escuchar un minuto de esa declaración del presidente del gobierno. Y es la amenaza de revertir una política económica, una política laboral, una política energética que está dando ya sus frutos. En términos de competitividad económica, también de reindustrialización de España. La supresión de leyes fundamentales como, por ejemplo, la ley educativa o las leyes educativas, para ser más explícito, o la ley de ciencia, la política energética, cuyo principal paradigma es la ley de cambio climático y transición energética, o el fin de la solución ibérica, con el cual también están amenazando, la ley de telecomunicaciones o la ley de startups, por citar algunas de enorme trascendencia, a mi juicio, para nuestra economía y para también su modernización. En definitiva, yo creo que las consecuencias serían graves en términos de retrocesos. Y no solo por una cuestión de seguridad jurídica, que también, sino porque también comportan un riesgo presupuestario real, del que algunos, en su empeño por derogar y por deshacer, parecen no ser conscientes. Bueno, está verde, dijo la zorra. ¿Por dónde? Es una metáfora, es una fábula. Ya lo sabéis, me imagino. Bueno, los socialistas no sé si lo saben todos. Muchos de ellos sí están romanizados, otros regular. ¿Por dónde empezamos, don Enrique? Dice el pájaro que es un riesgo que lleve Feijóo al gobierno. Un riesgo presupuestario, un riesgo para la seguridad jurídica. Lo dice él. Es inaudito y yo creo que lo que hay que decir, para que nos entendamos rápidamente, es que estas declaraciones son tan mentira como cuando dijo que no iba a pactar con Bildu, o son tan mentira como cuando su ministra de Hacienda dijo que el PIB de España era más grande que el de Alemania.
Su hipótesis es que vamos a perder los fondos europeos si gobierna Núñez Feijóo. Vamos a ver, se pueden perder fondos, los que tenemos y los que podemos llegar a tener, por 4 razones. La primera razón es porque no se ejecute lo que tenemos. Dentro de la falta de transparencia del gobierno actual, nos tenemos que basar en las cifras que nos dan las instituciones europeas, y lo que nos dicen es que el gasto que ha llegado al tejido productivo y social es el 20% de lo que hemos recibido. Luego, ¿por qué podemos perder fondos? Por la mala gestión del gobierno de Sánchez. Bien. La segunda razón por la que podemos perder fondos es por el incumplimiento de las reformas que hemos acordado con nuestros socios europeos. Entre otras muchas cosas, ¿qué ocurre? Esta convocatoria precipitada de elecciones pone en riesgo el siguiente desembolso, que son 10.000 millones, para el cual teníamos comprometidas una serie de reformas que evidentemente durante este periodo electoral no se van a poder presentar. Recuérdanos muy rápido, antes de pasar al tercer pivote de riesgo, parte de esas reformas. Por ejemplo, nos habíamos comprometido a reformar el sistema de pensiones, pero otras muchas cosas. La reforma del sistema de pensiones se presentó, tenemos que ver cuál es la valoración definitiva por parte de la Comisión, pero hay otras nuevas, como por ejemplo la de Ley de Función Pública, que se ha quedado en el camino, o algunas leyes de reforma educativa, por ejemplo. Por lo tanto, hay reformas importantes que están pendientes. Y luego estaría la valoración de las que han hecho, que luego si quieres entramos en ello, ¿no? Pero decía que puede ser porque no ejecutamos los fondos. ¿Eso de quién sería responsabilidad? Del gobierno de Pedro Sánchez. Podría ser porque no presentamos las reformas. ¿Eso de quién sería responsabilidad? Del gobierno de Pedro Sánchez. Podría ser porque no cumplimos la condicionalidad del cumplimiento del Estado de Derecho. Que esto, en traducción literal anglosajona, es lo que se llama el imperio de la ley. ¿Quién se ha saltado el imperio de la ley? Pedro Sánchez quitando la malversación. Pedro Sánchez inmiscuyéndose en los nombramientos relacionados con la independencia del sistema judicial. Por lo tanto, sería responsabilidad de Pedro Sánchez. Y la cuarta, que tiene que ver con lo que pueda venir hacia adelante, es los nuevos desembolsos que podemos pedir ya en forma de préstamo y que van en la adenda que se acaba de presentar. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa adenda necesita una evaluación de la Comisión Europea y una negociación que va a ser durante el periodo electoral y durante el gobierno de funciones. Por lo tanto, las 4 razones por las que podemos perder fondos son inducidas por el comportamiento del presidente del gobierno y en ninguna medida inducido por el comportamiento del futuro presidente del gobierno. El presidente será Núñez Feijóo, que seguro que busca la forma de llegar a acuerdos con la Comisión Europea para enderezar todo este desastre que nos han dejado y evitar que estos errores que nos han dejado encima de la mesa se traslucen, se plasmen en una pérdida de fondos. A ver si se lo pregunto bien, profesor. Desde su experiencia triple, que es profesor universitario, que lo es, tiene experiencia política, puesto que ha sido diputado de la Asamblea de Madrid y luego tiene una notable experiencia como asesor y como consultor. Por tanto, tiene una atalaya privilegiada. Me está poniendo cara de, porque esto no lo habíamos pactado, a ver qué me va a preguntar este hombre. Bien. Muchas veces, hablando de política, pues a los periodistas, igual que a ustedes los economistas y a los políticos o los juristas, la gente, pues les pregunta cosas. Oye, ¿qué va a pasar con esto? Oye, tal, no sé qué. Entonces, ¿qué nos preguntan a los periodistas mucho últimamente? Don Alfonso y yo lo hablamos, Alfonso Rojo y yo lo hablamos con profusión. Oye, pero Bruselas va a dejar, pero Europa va a dejar que tal o cual o esto o lo otro, ¿no? Bien, en Bruselas... Y usted conoce también a aquel predio mejor que yo, que estuve allí 3 meses y salí huyendo, siempre lo cuento, es una broma. No, es una broma, es medio broma, medio en serio. Salí huyendo, pero más que nada por la elefantiásica dimensión de todo aquel aparato y de todo aquel conglomerado. En Europa realmente les importa que siga siendo Pedro Sánchez Castejón presidente o lo vaya a ser Alberto Núñez Feijóo. ¿Existe algún interés en el establishment de Bruselas en que Sánchez Castejón continúe, siempre que ello sea posible y sin forzar la voluntad popular, lógicamente, pero ayudar un poquito a que el Partido Socialista Obrero Español siga gobernando España? En Bruselas, sin embargo, existe un cierto interés, es decir, ellos son puramente tecnócratas y no intervienen en absoluto en la libre voluntad y en los libres procesos de cada uno de los países que forman parte de la Unión. ¿O tiene sus filias y sus fobias? No sé si es que me voy a quedar aquí. Creo que he sido suficientemente claro. Yo creo que una de las grandes virtudes de la Unión Europea es que hacía realidad una premisa
de lo que llamamos el orden liberal o las democracias liberales. Ajá. Y es que las decisiones se tomen en base a hechos, en base a datos, en base a evidencias, no en base a creencias o en base a intuiciones o en base a ideologías. Así es. Y yo creo que la Unión Europea y en particular la Comisión Europea ha hecho un gran servicio en este sentido durante muchas décadas. Ha hecho posible que en muchos países, pero en concreto en España, por ejemplo, se tomen decisiones que eran complicadas bajo el amparo de que viene un criterio técnico consensuado en la Unión Europea. Esto quizás ha deteriorado un poquito en los últimos años y con la actual Comisión Europea. Creo que se han hecho muchas cosas bien, pero algo que llama la atención, y yo creo que lo he contado en este programa, Sí. es lo que hemos llamado o yo llamo la política del TIC de la Comisión Europea. ¿Qué es esto? Que efectivamente teníamos que comprometer reformas para tener estos desembolsos de los fondos Next Generation. Las reformas, por cierto, algo que ha dicho Pedro Sánchez y también es mentira, las reformas se tienen que inspirar en las recomendaciones que nos hacen en cada semestre europeo, pero no se han inspirado en esas recomendaciones que nos hacen. Y hay graves leyes que se han hecho en sentido contrario a las reformas que tenemos, como puede ser la reforma de las pensiones, o como puede ser la reforma de la vivienda, o como puede ser la reforma de las universidades. Bien. Luego entramos en alguna de ellas si quieres. Ahora le voy a preguntar rápidamente. Pero yendo a lo que me preguntabas, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que cuando hemos enviado esas reformas que no responden al espíritu de lo que nos habían recomendado, sino al carácter ideologizante de este gobierno, la Comisión Europea lo único que ha mirado es si se habían presentado o no se habían presentado, y se le ha puesto un tic sin evaluar su contenido. Y muchos nos preguntamos, ¿esto a qué responde? ¿No? Y no lo podemos saber a ciencia cierta. ¿A qué responde? Pero hay varias hipótesis. Una es que evidentemente el éxito de esta Comisión Europea depende de llevar a buen término un programa que de arranque era exitoso y un gran logro, que son los fondos Next Generation. ¿Eso quiere decir, don Enrique, que van a tragar con todo? Eso quiere decir que le importa que se gaste todo el dinero que se ha comprometido. ¿Por parte de quién? De los países que más fondos tienen. ¿Quién tienen esos fondos? España e Italia. Por lo tanto, esto está encima de la mesa. Y otra cosa que está encima de la mesa, Eurico, es que el año que viene, en junio del 2024, tendremos elecciones al Parlamento Europeo. Correcto. Posteriormente se nombrará una nueva Comisión Europea. Para poder llegar a un consenso como el actual, en el que están populares, liberales y socialistas, es necesario, evidentemente, que esté la representación socialista, y la representación socialista más grande en el Parlamento Europeo es la española, Sí. por esa conjugación de dimensión de España y de que otros partidos socialistas de otros países grandes, como por ejemplo el de Francia, ya ni existen. Por lo tanto, es verdad que la presidenta actual de la Comisión Europea, si quiere renovar su mandato, previsiblemente necesitaría el apoyo del Partido Socialista Español en el Parlamento Europeo. Qué interesante, y más habida cuenta que doña Úrsula es, como ustedes saben, no es precisamente una conspicua socialista, sino que era conmilitona, pues por ejemplo, para hacérselo fácil a ustedes, de la señora Merkel. Es conservadora. Así es popular. Es popular, las cosas como son. Alguien dirá, bueno, doña Úrsula es más lógico que apoyara a alguien de su signo político, cual pudiera ser en este caso Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Que se lo pusiera más fácil y tal. Bueno, pues nos acaba de dar una clave francamente interesante el profesor Martínez Cantero. Piénsenla. Muy rápidamente, Enrique, evalúame de estas reformas. La reforma de las pensiones, pues como tú ya bien has recordado, la presentamos a Bruselas. Estamos pendientes que nos digan qué les parece. Y de otras, reforma la ley de vivienda, en fin, ¿qué les voy a contar que no hayamos dicho de la ley de vivienda en estos micrófonos? Y también la reforma de otras que, salvo para decenas de miles, por lo demás, cientos de miles de funcionarios que tenemos en España, para todos los amigos y algunos familiares también, destacados miembros de la función pública y servidores del Estado, porque el tópico del funcionario, ya saben ustedes lo que pasa con los tópicos, ¿no? Quizás no merecen muchas veces estar sirviendo a señoritos advenedizos, políticos profesionales y casta como la que tienen que sufrir la reforma de la ley de la función pública, que se ha quedado en el tintero. ¿Hay alguna que merezca la pena salvar de las que ha perpetrado este gobierno en los últimos años? Pues me lo pones bien difícil, bien difícil. Por Porque mira, vamos a empezar por lo gordo, ¿no? Lo que más condiciona el futuro de España,
porque no solamente condiciona la deuda pública y por tanto lo que podremos hacer y lo que no podremos hacer, sino también condiciona algo tan importante como la cohesión entre generaciones. Y eso es la reforma de las pensiones. Claro. La reforma de las pensiones, ¿a qué espíritu debía responder? Al de dotarle de sostenibilidad. ¿A qué espíritu ha respondido? Al de dotarle de sostenibilidad durante los próximos 4, 5, 6 años. O sea, lo habitual, ¿eh? A partir de ahí, la insostenibilidad absoluta, ¿no? Por lo tanto, esa quizás la más gorda y la que más nos afecta y la que más le afecta a los jóvenes que nos están escuchando. Otra ley que, bueno, nos afecta muchísimo y es más reciente, la ley de vivienda. ¿A qué espíritu se supone que responde la ley de vivienda? A rebajar el precio de la vivienda. ¿Qué es lo que va a lograr? Encarecerlo. ¿Por qué? Porque lo que hace es mermar el derecho a la propiedad privada. Y ante eso, ¿qué es lo que va a haber? No va a haber propiedad privada a disposición de alquiler. Por tanto, se va a reducir la oferta y van a subir los precios. La ley de universidades que citaba Pedro Sánchez en el corte que has puesto es profundamente ideologizante. Es decir, lo que quiere es unos rectores políticos. Ayer tomó posesión el rector de la Universidad Carlos III y recordó que precisamente la universidad estaba para poner encima de la mesa evidencias y datos, y no para ideologizar. Se debía separar de eso. Y otra ley, por ejemplo, que citaba Pedro Sánchez en ese corte, la ley de startups. ¿Qué es lo que hace? Decidir, y quizás esta es de las más salvables, porque el contenido no está mal, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién decide si es una startup o no? Una empresa pública, que han decidido ellos, y que no tenemos claros qué criterios va a utilizar para decidir si es una startup o no lo es. Es decir, es una ley con una situación de arbitrariedad preocupante. Por lo tanto, estas son las reformas que nos deja. Claro, ¿qué es lo que está... Perdón, Eurico, ¿qué es lo que está diciendo Pedro Sánchez? Lo que está diciendo Pedro Sánchez es que si se quitan estas leyes, se podrían perder los fondos. Efectivamente, el Tribunal de Cuentas Europeo le dio un tirón de orejas a la Comisión Europea diciéndole, oiga, es que se están aprobando leyes que no se están evaluando, o reformas que no se están evaluando convenientemente, es el primer tirón de orejas, y el segundo es, ¿y si luego se retrotraen, se van a seguir dando los fondos? Lo que ocurre es que, evidentemente, si se retrotraen para acercarse más a las recomendaciones de la Comisión Europea y pactado con ellos, que es como se va a hacer, pues el resultado será que se agilizará el proceso y, sobre todo, tendrá un mejor impacto para la sociedad española. Pero pocas reformas, Eurico, podemos decir que se salven a la pregunta que me haces. Pocas reformas. Vamos, porque al final siempre hay que echarlo con Enrique Martínez Cantero, es apasionante. Me tiraría una hora hablando con él, pero tengo que ir recortando porque si no luego voy acumulando minutos y me comería tiempo de la segunda dosis, cosa que evidentemente no es posible. Muy rápidamente, ponme el pantallazo que te he pasado, Omar. El Consejo de Estado reprende a Hacienda por manipular impuestos para castigar a la Comunidad de Madrid. Es decir, porque, como les decimos siempre, como los madrileños no les votamos a estos dos pájaros que tienen ustedes ahí en la portada de Voz Populi, pues nos castigan. Castigan a Isabel Díaz Ayuso, ponen palos en las ruedas de sus políticas y hacen cosas como la que acaban de ver nuestros espectadores. Y luego tiene que llegar el Supremo y reprenderles. Muy breve, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? En la Comunidad de Madrid y, por ejemplo, la Junta de Andalucía también, ¿no? Y bueno, aquí yo creo que dar un aplauso al que ha sido durante tanto tiempo consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Fernández Lasqueti, que ayer anunció que daba un paso al lado, y también a Juan Bravo, que fue el consejero de la Junta de Andalucía. Lo que hicieron fue bonificar para que este impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto a los ricos, que llaman ellos, no se tuviera que pagar en nuestro entorno como no se paga en ningún país de la Unión Europea. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de España? Pues en aquellos territorios en los que ustedes lo bonifican para que no se pague, entonces nosotros lo ponemos. Es decir, las personas lo van a tener que pagar igualmente, solo que en vez de la recaudación ir a la Comunidad de Madrid o a la Junta de Andalucía, va a la Administración General del Estado. Ellos le cambian el nombre, lo llaman impuesto de solidaridad, o no sé cómo demonios lo llaman, y ya está. Esto, que lo dijimos mucho y que se ha trasladado en un recurso del Tribunal Constitucional que presentó, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, pues, ¿qué es lo que está haciendo ahora el Consejo de Estado? Dar la razón a los que sostenemos esto. Y no solamente eso, además dice que la forma en la que se ha hecho, como otras muchas reformas que se han planteado y otras muchas leyes que se han planteado, pues es arbitraria, es precipitada y por tanto contiene muchos errores. ¿Por qué? Porque todo se ha hecho por Real Decreto
sin los prescriptivos informes que requiere cuando se hace un proyecto de ley, y eso lo que lleva es a errores graves que podría haber llegado, si no se llega a subsanar en el último momento gracias a la advertencia del Consejo de Estado, podría haber llegado a que se hubiera invalidado el proceso recaudatorio en el que estamos ahora mismo. Menudo lío. Muy rápidamente ya para terminar, Enrique, nos habíamos comprometido también a hablar con Enrique Martínez Cantero, pero lo haremos la próxima semana o dentro de unos días, hablar del Banco Mundial. Les hablaremos del Banco Mundial. Hoy nos hemos quedado sin tiempo, Enrique, y ya lo lamento, pero bueno, le hemos dedicado el tiempo que merecía a Europa y a los fondos europeos y a desmontar las mentiras del sátrapa, que no es un tema menor, y a darles a ustedes seguro algunas claves que no tenían acerca pues, de la cuestión de Ursula von der Leyen. Muy rápidamente, que lo hemos conocido hace unas horas, el dato de la inflación de mayo, Enrique. Bueno, es el dato definitivo, confirma las previsiones que había. Bien. ¿En qué nos situamos? Pues en un IPC que se va situando en entornos más normales, del 3,1, pero con una inflación subyacente muy preocupante, por encima del 6%, que es la que nos va a costar trabajo doblegar. Porque la primera se reduce como consecuencia de factores exógenos. Energía, por ejemplo. La energía, la recuperación de las cadenas de valor que se habían roto, pues, por ejemplo, por el cierre de China con la pandemia. Pero la segunda, que tiene más que ver con la liberalización de nuestro mercado, las reformas de nuestro mercado, son más pesadas, llevan más tiempo y nos va a costar más tiempo doblegarlas. Así es. Y alimentos frescos un 12%, me ha parecido ver. Un 12%, sí, claro. Nos decían que se moderaba, claro, pasar del 18%, que creo que fue la última vez, al 12%. Dirán que ha bajado, los muy malandrines. Dirán que ha bajado. Pues nada, el mes pasado le subió la carne un 18, un 20%. Y este mes ha subido un 12%. Usted valore si se está moderando los precios. El que más fácil lo cuenta, y todos recurrimos, porque es que es muy gráfico, es el profesor Daniel Lacalle, que ayer nos hacía la merced de arrancar este espacio con nosotros. Es decir, si tú engordas el año pasado 5 kilos y este año 4, coño, no has adelgazado, has engordado 9 kilos, pero no has perdido peso. Eso es muy evidente, ¿no? Además de sectarios, o no saben matemáticas, o los que la saben, porque Nadia Calviño sí sabe de esto, pues tratan sectaria y torticeramente de engañarnos. ¿Dónde van a ir? Bueno, Nadia Calviño tiene dónde ir. Ayer hablaba con un gran amigo nuestro, economista, que estuvimos un buen rato hablando por teléfono, de qué iba a ser de gentes como Escrivá, por ejemplo. ¿Qué va a ser de gentes como Escrivá? Sí, personas... Tendrán que volver a la actividad privada. Personas que yo creo que tenían una buena reputación en sus ámbitos y que efectivamente después de este paso, y sobre todo cuando se vean en la distancia, pero en la distancia de 1 o 2 años, no hace falta irse dentro de 10 años, pasado mañana, a ver qué cara se les queda, ¿no? Y efectivamente qué futuro emprenden. Esto es. Enrique Martínez Cantero, muchísimas gracias. Un placer. Profesor de Economía del CEU. Vamos ya en velocidad de crucero. Continuamos en Generación Euro y continuamos con Javier Horcajo. Interesantísima la explicación que nos ha dado el profesor Enrique Martínez Cantero acerca de cómo está el reparto y el conchaveo de fondos Next Generation y del interés o no, o medio pensionista que puede tener doña Ursula von der Leyen en que el figura repita, en la medida de lo posible, o que haya un cambio de gobierno, que es lo que va a producirse de aquí a exactamente 40 días. No sé si don Javier Horcajo está de acuerdo o no. Xavier, ¿cómo estás, viejo amigo? Qué gusto en saludarte. Por principio me opongo, pero eso por principio. Eso, por Ahora, te voy a anticipar la última frontera que decía Kennedy. No, la última mentira en el caso de Pedro Sánchez. La última mentira es la economía. La economía, o lo cuenta Nadia porque no lo puede contar nadie. Es decir, nadie miente como Nadia. Nadie miente como ese estúpido de Escrivá, que encima sonríe cuando te miente, cuando te cuenta una trola del carajo, encima se te mea de la pechera. Bueno, oye, pues mira, resulta que de repente hemos descubierto que España es el país que más crece en la Unión Europea. Y eso es una trola de un tamaño desmesurado. No se puede tragar, ni que lo cuente Nadia, ni que lo cuente Calviño. Me da lo mismo, ni con ninguna de las dos. O son dos o son una, porque no lo sé. Esta era aquella liberal que venía de Europa y ahora hace campaña encerrar lo que tendría que contar en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. No sé si te diste cuenta. Encerrar diciendo, con toda la pornografía electoral detrás, con los eslóganes, con el sello, la marca, en fin. Y ahí es donde dice
que va a mantener el gobierno la rebaja del IVA de los alimentos, que por cierto, como se ha visto hoy con los datos de la inflación, no se ha servido para un carajo, para nada, porque la inflación de los alimentos sigue en el 12. ¿Sabéis por qué? Porque este gobierno solo se atrevió a rebajar pequeñas cosas de muy bajo valor en la cesta de la compra. Esa es la verdad. Luego llega el otro, el mentiroso mayor. Digo mentiroso mayor a Escrivá, porque este llegó un día en el que defendía verdades importantes al frente de la AIREF. Ahora se le ha olvidado todo, cualquier tipo de rigor, le escuece. ¿Pero qué es esto? Dice que España es el país que más crece en la Unión Europea. No, señor. Tenemos datos muy recientes de Eurostat. ¿Y qué dicen esos datos? Que España crece un 0,5, que está muy bien, que no estamos en recesión. Me alegro. Pero no es verdad presumir de lo que no existe. España no es ni de lejos el país que más crece en la Unión Europea. Portugal crece un 1,6, mientras España solo un 0,5. Eso por decir algo. Entre los grandes, muy bien. Pues ya tienes Italia, que crece más que nosotros. Y desde luego no te quiero hablar de Polonia. Polonia resulta que creció un 3,8%, mientras nosotros crecíamos un 0,5%. Y yo tengo que aguantar, los españoles tenemos que aguantar a un mentiroso compulsivo como Escrivá, que encima se ríe como un cenutrio cuando cuenta estas mentiras. Yo tengo que aguantar un final de campaña siendo que España es el país donde más ha caído la renta del contribuyente desde el COVID. Siendo que hemos sido el último en que despegue el Producto Interior Bruto, y ya veis que despegue, 0,5%, una birria, en pocas palabras. Yo tengo que aguantar que esta es la gran economía que han producido los socialistas, cuando resulta que han aumentado 40 impuestos desde que gobiernan. ¿Sabéis cuál es la clave? Y eso es muy importante, que quede claro de esta conversación. Es lo único que me interesa que quede claro. Los dos países que están claramente por encima y que son próximos, uno por vecindad, Portugal, y el otro, pues por simpatías de unos y de otros, Italia y Portugal, tienen más crecimiento que España. ¿Sabéis cuál es la cuestión que hace que Portugal e Italia, Portugal en manos de un tal Antonio Costa, que es socialista, Italia en manos de una señora de derechas que se llama Giorgia Meloni? ¿Sabéis por qué esos dos países crecen más que España? Pues es muy sencillo, porque en los dos países, siendo ideológicamente antipódicos, resulta que han optado por la misma opción. ¿Cuál? Bajar impuestos. Lo contrario a lo que ha hecho Sánchez en España. ¿Y cómo está funcionando eso en Portugal y en Italia? Pues con banco, estas sí que van como una moto. Y no España. Portugal, 1,6 de crecimiento contra 0,5 España. Italia pues también va por delante nuestro en crecimiento. La clave, pues que la señora Meloni en Italia dijo, vamos a ver, ¿cómo salimos de esto? Necesitamos un shock que amplíe el consumo, que active las ventas de productos italianos dentro de Italia. ¿Y cómo hacemos esto? Bajamos impuestos. Bajaron impuestos un 7% al conjunto de la ciudadanía. Y eso ha tenido un resultado en términos de crecimiento casi inmediato. En Portugal, 2 rebajas de impuestos, no una, la de Antonio Costa. Socialista, pero listo, no como otros. Este lo tiene claro. Vamos a hacer que vengan los españoles ricos que están asfixiados a impuestos. Por cierto, que Italia también lo hace. Aquí no hacemos nada. Solo el politiqueo. Solo el que esta señora que sale aquí en la pantalla vaya a la sede del PSOE a cerrar, a anunciar medidas del gobierno, en la confusión más absoluta de lo que tiene que ser pues un gobierno serio, una persona seria, y luego, pues aparte, pues, sus preferencias son apoyar al PSOE, que lo apoye, muy bien, pero que no haga anuncios de lo que tiene que contar como vicepresidenta del gobierno en la sede del PSOE. Pero ¿dónde estamos? Está claro. No es que sea la separación de poderes, es que han triturado lo fundamental, han triturado todas las instituciones. Mira, el CIS, el INE, ayúdame a hacer la lista, Eurico. El CIS, el INE, el CNI lo han intervenido, el Tribunal de Cuentas, ya sabes en qué estado está, la Fiscalía, que a ver qué pasa con el nombramiento de Lola Lolita Lola, por cierto.
Sí, pero eso vendrá dentro de un año, alguien dirá en Europa, eso no puede ser, y es igual. Y ya veremos cómo se la quitan de ahí, ¿eh? Porque puede que Feijóo, tengo alguna duda, derogue algo, incluso que derogue esto de la memoria democrática. Venimos de hablar de eso, pero como deje la quinta columna dentro y derogue la mitad de lo que ha prometido, está perdido. Pero es que dime cómo sacas a una fiscal nombrada. Claro. Ojo con eso. Yo no lo sé técnicamente. Si no es que alguien viene y dice el nombramiento es ilegal, porque no tuvo el aval del Consejo Fiscal. Pero bueno, esto es el país. Mira, este país vive porque Dios no pasa vista. Esa es la pura verdad. Hemos tenido que pelear desde la trinchera común del periodismo para que pidan 3 veces el DNI con el voto por correo, porque los de la Junta Electoral están dormiditos. No lo molesten, que ellos ya cobran. Y así con todo. Los fiscales. Mira que los fiscales lo tenían sencillísimo para acabar con el nombramiento de Lola Delgado. Te levantas, coges tus posaderas, te levantas. Es Alvarito García Díez, le dice, te has quedado sin quórum. A ver cómo lo haces ahora, guapete. Fin, se acabó, pero no hay dignidad. Es como las listas del PSOE. Sí, mucho pío, pero luego, ¿cómo se aprueban? Por unanimidad. A la búlgara. Por unanimidad. Qué bonito, ¿eh? A la búlgara. Se trata de tener o no tener. Eso sí que no se compra ni se vende. Es como el cariño verdadero. Ahí está. La dignidad nos hace mucha falta. Nos hace mucha falta. Xavier Horcajo, que me alegro mucho, profesor, maestro de tantos años. Cuídate mucho, que te veo en forma. Te envío un abrazo. Cuídateme tú también, amigo. Un abrazo muy fuerte. Venga. Gracias, Xavi. Cuídate. Continuamos y saludamos ya, vamos invocando poco a poco la recta final de esta generación Euro de este martes, 13 de junio, a José Antonio Puglisi. ¿Cómo estás? Eurico, encantado de saludarte una vez más. Bueno, pues encantados. Oye, vamos a refrescar, cosa que le recomendamos a nuestros espectadores y a nuestros amigos y también a nuestros lectores de Periodista Digital varias veces al día. Refrescamos en tiempo real, prácticamente, la página económica de Periodista Digital. ¿Cuáles son los 2 o 3 titulares más destacados que pueden encontrar nuestros lectores hasta ahora, José Antonio? Pues tenemos 2 temas de rabiosa actualidad y la primera es una purga interna dentro de Moncloa. Vemos que Sánchez presume de su motor económico, que vamos como una moto y todo esto, y sin embargo se carga a su gurú económico, a Manuel de la Rocha, le saca totalmente de la campaña y de la precampaña electoral. Esa es la gran novedad y pone todo lo que es la campaña económica en manos de Nadia Calviño, ¿sí? La misma que atacaba a Ferrovial y que tuvo tanta polémica por el nombramiento de su esposo en Patrimonio Nacional, y nada más y nada menos que en Escrivá, el ministro de la famosa reforma de pensiones, que ha resultado ser una chapuza y que no le gusta absolutamente a nadie. El mismo ministro que fue el primero en la historia en casi tener una huelga por parte de la Seguridad Social. Esos son los hombres de confianza de Sánchez ahora para vender el motor económico de España. Pues vaya unos hombres de confianza. Hablábamos hace un rato con Enrique Martínez Cantero. ¿Dónde va a ir Escrivá? ¿Dónde va a ir Escrivá cuando cese en la actividad pública, ¿no? Y sobre todo con qué cara va a mirar a los que eran sus compañeros. Pues no sé si terminará o volverá a la IREF o terminará en otro sitio. Muy pendientes, recordamos, hablamos de ello ayer y mañana y pasado daremos buena cuenta. Muy pendientes, recordamos, José Antonio, de esas 2 reuniones clave que hay esta semana, una reunión de la FED y otra del Banco Central Europeo. Sí, estamos esperando a ver qué decisiones se toman con los tipos de intereses. Y te voy a dejar otro dato que creo que te va a apasionar, y es que las chapuzas legales no solamente vienen del Ministerio de Igualdad, sino que el Ministerio de Hacienda también ha metido la pata con el impuesto a las grandes fortunas, donde preveían rascar tanto al bolsillo de los grandes empresarios. Un error que no han podido subsanar porque el Consejo de Estado se lo ha impedido. Les va a hacer que recauden un 20% menos de lo que esperaban. Y esto es gracias al escudo fiscal y gracias a las políticas fiscales que se han implementado en 3 comunidades. Ya miras tú si notas alguna coincidencia entre ellas: Madrid, Andalucía y Galicia. Todas aquellas en las que se han venido bajando impuestos y están gobernadas por el PP. Y todas ellas, gracias a Dios, Galicia, que lleva gobernada desde tiempo inmemorial por el Partido Popular con mayoría absoluta,
Andalucía, que la primera legislatura fue gobernada con mayoría simple por Juanma Moreno y que ahora ya está gobernada por el Partido Popular con mayoría absoluta, y Madrid, que desde 2019 gobernaba Isabel Díaz Ayuso en coalición y que ahora también, desde hace unos días, así lo sentenciaron los españoles, pues cuando se constituya el nuevo gobierno, creo que es el próximo 26 de junio, pues estará también gobernada con mayoría absoluta. A ver si vienen vientos de cambio y comienza la recuperación, también la recuperación económica. José Antonio Puglisi, responsable de 24 Horas Economía de Periodista Digital. Gracias, te envío un abrazo y hasta mañana, compañero. Buen trabajo. Un abrazo muy fuerte, Eurico. Gracias también a todos vosotros. Despedimos ya esta segunda edición de Generación Euro de este martes 13 de junio de 2023. Mañana más y mejor. Cuidaos y hasta mañana.